Buen día para todos. Esta es Palabra Viva. Hoy me quiero llamar su atención en Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 9, donde la palabra del Señor dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiese delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Así está relatado en Marcos capítulo 8 del versículo 1 al 9. Yo diría que en este pasaje se nos muestra el secreto para vivir una vida abundante, una vida de victoria. Dice la palabra que en aquellos días había una gran multitud y ellos habían estado con Jesús durante 3 días, pero dice que no habían comido. Y Jesús dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús manifestó su compasión por la gente. Ellos llevaban 3 días. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a esta gente aquí en el desierto? Por supuesto, todos tenemos necesidades legítimas de carácter físico, emocional, incluso espiritual. Esas son necesidades que solo Dios puede suplir. Sus discípulos lo que manifestaron fue: ¿quién podrá suplir a una multitud tan grande sus necesidades, en especial la necesidad de comida? Creo que la pregunta sigue siendo exactamente la misma frente a estos retos, frente a tantas necesidades como tenemos hoy. ¿Quién podrá suplir esas necesidades? Y recordemos que el único que tiene el poder, la capacidad, los recursos es Dios. Jesús estaba con ellos, Jesús es Dios, y Él quería suplir sus necesidades. Ellos habían hecho lo correcto, le habían dado la prioridad a Dios en sus vidas. Ellos incluso se habían desplazado al campo para escucharlo, habían dispuesto su corazón para escuchar la palabra, pero algo interesante es que Él nunca perdió la perspectiva de sus necesidades. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él les preguntó a sus discípulos: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y es muy interesante que entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Le dijo a los discípulos: díganle a la gente que se sienten, que descansen. Y dice: y habiendo dado gracias, tomó esos 7 panes, y dice, y unos pocos pececillos, y dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. También, y algo muy interesante, y dice: y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Aquí hay algo que es muy importante. Cuando uno evalúa los recursos en términos humanos, posiblemente pasa lo mismo que sucedió con los discípulos. Ellos dijeron: no tenemos, aquí apenas hay 7 panes, no hay nada que podamos hacer. Y unos pocos pececillos, dice que ellos dijeron. Pero Jesús hizo algo muy interesante, y es que Él tomó aquellos
pocos panes, Él tomó esos pocos peces y dice que los toma, los bendijo y los entregó a los discípulos. Cuando lo poco que tengo lo pongo en las manos correctas, lo pongo en las manos de Dios y dejo que Él lo bendiga, lo poco con la bendición de Dios alcanza y sobra. Aquí hay algo que es muy importante y es que usted y yo necesitamos colocar nuestras limitadas posibilidades en el Dios ilimitado, en el Dios que todo lo puede, el que conoce nuestras necesidades y que nunca nos ha abandonado. Yo le invito para que en este día oremos y pongamos nuestra vida y circunstancias en las manos del Señor. Amado Señor, yo quiero darte gracias por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has abandonado. Gracias, Señor, porque cuando te damos a ti la prioridad, cuando te damos a ti el primer lugar, eres tú, Señor, quien dice tu palabra que tú tuviste compasión de ellos. Tú nunca te olvidaste de ellos, tampoco nunca te olvidas de nosotros. Gracias porque hoy ya has creado la provisión. Gracias, Señor, porque tú tomas la iniciativa de nuestras necesidades legítimas, aquellas necesidades que hay en cada uno de los hogares, donde quiera que llegue este audio, Señor, donde quiera que las personas escuchen, allí donde hay necesidad, Señor, hay necesidades económicas, necesidades físicas, te pido que tu gracia, que tu mano, que tu provisión se extienda. Tu palabra dice que tú tomaste esos pocos panes, esos pececillos, y los bendijiste. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas y circunstancias. Señor, hoy te decimos, descansamos en ti. Tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Descansamos en ti, descansamos en tu gracia y descansamos en tu provisión. Todo esto lo hemos pedido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amigo, amiga, ponga su vida y circunstancias en las manos de Dios. Lo poco que tenga, póngalo en las manos de Dios. Deje que Él lo bendiga y lo multiplique y verá los milagros en este día. Un abrazo. Esta es Palabra Viva.